Sí, podemos. ¿Se ve? Sí, correcto, se ve. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces comenzamos. Sí, claro, es suyo el espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los casos de aceptación en lo que llamamos siniestros. Habremos de introducir algunos conceptos para que podamos estar claros y podamos entendernos en un mismo idioma. Yo soy especialista en medicina legal. Perdón. Por favor, mantener los micrófonos cerrados. Muchísimas gracias para no interrumpir la charla. Puede seguir, doctor. Muchas gracias. Doctor, creo que tiene el micrófono cerrado. Doctor, no sé si está ya conversando, pero tiene el micrófono cerrado, no se le escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor, muchas gracias. Ok, vamos a esperar porque tenemos a veces este problema técnico de que se nos... Ok, de que se nos cierra, pero agradecemos a la doctora Gómez que siempre está muy atenta a ayudarnos. Que decíamos que vamos a darle algunos conceptos básicos para que podamos entendernos en un mismo idioma. Lo primero que vamos a definir es qué es un siniestro para una aseguradora. La definición de siniestro es un acontecimiento que es inesperado, que es imprevisto, que es accidental, que no está planificado sobre algún bien que tiene algún propietario y que puede afectar a la persona. Hay ciertas acciones como los siniestros que van a demandar en función de la aseguradora el pago de una indemnización. Y esto se da a través de contratos. Hay varios tipos de siniestros. Los siniestros se establecen de acuerdo a la gravedad que tienen. Los que son parciales son aquellos, ustedes han oído frecuentemente cuando hay un accidente de tránsito y a un carro le dicen, le dieron pérdida total, ¿verdad? Los carros que se reparan y que tienen una indemnización parcial son aquellos que no son completamente destruidos o lesionados. Cuando la destrucción es completa y no hay posibilidades de recuperar, entonces tenemos lo que son los siniestros que son totales. Esto también genera una nueva metodología y es que hay que ver cada cuánto o con cuánta frecuencia la persona incurre o sufre
un siniestro. Por ejemplo, yo tengo una prima en los Estados Unidos que se estrella cada mes y medio. Tiene que estar cambiando de carro frecuentemente porque es una pésima chofer. Hay gente que vive en lugares donde hay, si ustedes ven en el centro de los Estados Unidos, por ejemplo, donde hay huracanes y hay ciclones, etcétera, se dan desastres naturales y entonces ahí tienen que estar con seguros porque los siniestros son frecuentes, ¿verdad? Hay algunos que se denominan ordinarios que se dan en un contexto geográfico normal. Por ejemplo, en la pendiente tal ocurren accidentes porque es muy empinada y porque los carros se quedan sin frenos, etc. El pivote de esta investigación tiene que relacionarse inicialmente con un contrato que está firmado por la aseguradora, por su representante y por el cliente. Entonces, esto va a establecer una obligación de las partes, ¿verdad? Una parte paga, la otra parte da un resarcimiento y también bajo algunas condiciones, ¿verdad? Un seguro, por ejemplo, uno puede extenderlo. Digamos, si uno tiene un seguro laboral y uno tiene que viajar a otro país y el asunto es una cuestión laboral, entonces la empresa ya ha tomado, digamos, ciertas diligencias con la aseguradora y entonces el seguro se puede extender a otro país. Los siniestros generalmente los identificamos como siniestros viales. Es importante porque esta metodología o este tipo de accidente tiene dos vertientes, una que es laboral y la otra que es el mero accidente de tráfico. Entonces es importante. Yo, por ejemplo, puedo decirles a ustedes que en este momento, en relación al año pasado las muertes en motocicleta era un promedio de 21 muertes en motocicleta por mes, que es muy alto. Ya en este primer semestre del 2024 los sobrepasamos. Ahorita estamos en 23 muertes en motocicleta por mes. Algunos de estas personas son accidentes de tráfico corrientes. La persona estaba compitiendo o derrapó o cualquier otra cosa en una actividad que no se relaciona con el trabajo, pero algunos accidentes y la mayoría, sobre todo en horas pico, se dan por accidentes de tráfico de tipo laboral. Y en esto tenemos otras dos vertientes. El accidente que se da cuando la persona, por ejemplo, es un repartidor de Uber Eats, por decir algo. Él está trabajando, repartiendo su comida, sufre un accidente. Y la otra persona que vamos a ver más adelante es un concepto que se llama accidente de trayecto, que es un beneficio que la ley da a la persona en donde la persona tiene la posibilidad de un tiempo antes y un tiempo después del ingreso a su lugar de trabajo, ser considerado eso como parte del accidente de trabajo. Antiguamente se decía que se consideraba una hora. Administrativamente, aparentemente en este momento estamos con una ampliación de la concepción, porque muchas personas, y sobre todo con la gran carga de tráfico y con las desviaciones, las personas que viven en San José saben que se ha vuelto un caos, sobre todo cuando han cerrado el puente de los Ledesma. San José se volvió una locura, ¿verdad? Un puente tan pequeño, una vía tan estrecha, solo de dos carriles, uno de venida y otro de ida, y logró que se hiciera un caos vial total. Por ejemplo, yo vivo a 1,5 kilómetros de aquí del hospital del trauma y yo tenía que venirme a las 5:30 de la mañana a mi casa. Un día me vine a las 6 y llegué a las 7:30 aquí.
Es una locura, ¿verdad? Es increíble cómo una distancia tan corta sea tan problemática para acceder. Entonces, en este contexto, tenemos de una manera muy importante los accidentes de tráfico, que los podemos dividir en los accidentes que sufren los peatones, los atropellos y los que son generalmente las colisiones. Quiero hacer un llamado a los médicos que estén oyendo y rectificar. Cuando una bicicleta o una moto o una bicimoto colisionan con un carro, es una colisión, no es un atropello. Normalmente los pacientes dicen es que me atropelló, él venía en bicicleta y él cree que fue atropellado y eso es una colisión. Igual si viene a caballo o viene montado en un toro, él viene utilizando un ente como vehículo y ese vehículo choca directamente con otro, eso es una colisión. En ese sentido también tenemos aquellos colisiones contra objeto móvil, que puede ser otro vehículo, o un objeto inmóvil, como puede ser una persona que derrapó, pegó contra un puente, contra un árbol, contra un poste, etcétera. Incluyendo infraestructuras como las casas, ¿verdad? Entre los siniestros, entre las cuestiones que pueden ocurrir, pues hay daños de vandalismo, hay robos de vehículos, hay accidentes naturales, ¿verdad? Hay una persona que venía conduciendo por un lugar y una rama de un árbol se desprendió, venía en motocicleta y la rama. Hola, buenas. No se escucha. ¿Ahora se me escuchan? Sí, Sí, señor, correcto, ahora. muchas gracias. Tenemos un problema porque cada cierto tiempo se desconecta el micrófono, no sé por qué. ¿No me han oído nada? ¿Oyeron desde el principio? ¿Cómo vamos con la charla? Desde la Por lo filmina menos, pasada, creo, doctor, que no se le escuchó. Sobre el ejemplo de los motociclistas, ahí fue cuando se le desconectó el micrófono. Aquí. Sí, correcto. Entonces, como les decía, y me vuelven a decir si se desconecta el micrófono, por favor, qué vergüenza, pero no tengo control sobre esto. Es una cuestión automática. Entonces, decíamos que los siniestros son eventos fortuitos, que son accidentes o que son eventos que nosotros no esperamos. Pueden ser robos, daños, vandalismo, accidentes naturales como la caída de una rama sobre un motociclista o estas personas que andan a campo traviesa, ¿verdad? Eh, Hemos visto casos donde alguien anda en motocicleta y va por un potrero y lo pica una culebra, ¿verdad? Eso es algo muy raro y la persona pierde el control, se cae y sufre el accidente. Bueno, entonces esta es una imagen de cómo el INS entiende que debe ser el evento para que haya una aceptación en el caso de un accidente de tráfico. Ya hablamos de que ese accidente de tráfico puede ser un accidente de tráfico puro o puede ser un accidente de tráfico que se relacione con una actividad laboral, esa actividad laboral dentro de la jornada laboral o un accidente laboral que está fuera de la jornada laboral, que es el accidente de trayecto. Y entramos en el segundo concepto que quería mencionar, que es el concepto de aceptación.
Perdón, esto es un resumen de lo que es el siniestro laboral, ya lo vimos. No, mentira. Volvamos aquí al concepto de aceptación. La aceptación es una concepción de recibir. Es cómo me reciben a mí o cómo yo recibo a alguien. Y entonces, eso es un evento que desde el punto de vista de control de calidad tiene que ser muy bien valorado para nosotros. Porque a nosotros nos juzgan y nos califican. Y ustedes ven, ¿verdad? Antes, recuerdo que antes en algunas tiendas como Pequeño Mundo y otras, ponían una máquina con botones y uno apretaba si lo habían tratado bien, el cajero, pues si no lo habían tratado bien, etc. Entonces, el control de calidad es algo importante que se ha ido desarrollando, sobre todo desde la última década del siglo pasado hasta esta parte. Ya tenemos cerca de unos 30 años de donde nos evalúan cómo es que nosotros tratamos a nuestros semejantes, cómo es que nosotros recibimos y damos a alguien. Voy a pasar un momentito a lo que es la aceptación los siniestros laborales. Entonces, pasamos del ámbito de accidentes de tránsito a lo que es laboral. ¿Escuchan? Sí, correcto. Sí, Muchas señor. gracias. ¿Te oye alguien ahí hablando? Entonces, bueno, este es un suceso igual de repentino. En este país, solo como un dato, habemos 1.711.000 costarricenses o personas que trabajamos que tenemos un seguro de riesgos de trabajo. En este momento, el INSS en este semestre ha valorado a 67.000 personas. El año pasado, en el primer semestre, ya se habían valorado 65.000 más o menos. Entonces, estamos, digamos, sobrepasando el límite de lo que se vio en el primer semestre del año pasado. Y eso es algo que tiene que llamar la atención y en donde nosotros, si tenemos la posibilidad de tener contacto con empresas que tienen trabajadores, hacer conciencia de que todos los accidentes laborales son un evento que es fortuito, pero que se puede minimizar, que se puede tratar de evitar y que puede tener medidas en donde uno a través de salud ocupacional o a través del médico de empresa o de los médicos de la red, se pueda dar una orientación para que la persona tenga el menor impacto ante un evento. Vieran que yo como médico forense, una de las cosas que más dolor me produce es tener que evaluar pacientes que tienen algún tipo de amputación, ¿verdad? Es demasiado triste ver a una persona que pierde un segmento de su cuerpo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros debemos de tratar de aportar y de mantenernos en un nivel de observancia y de acción para que se minimice lo más posible este tipo de eventos, los siniestros laborales. Este tipo de eventos se produce bajo las órdenes de un empleador. Hoy vi un señor que en la mañana que él, el dueño de la empresa le dijo que le hiciera un favor, que fuera al banco a hacerle una vuelta y que fuera en la moto y le pagaba la gasolina y le daba el permiso. El señor, de buena fe, se fue, hizo el trámite y cuando estaba devolviéndose como a 100 metros del trabajo, eso es lo que dice la historia, el señor sufrió una colisión y tiene fractura de pelvis y tiene fractura de plato tibial del lado izquierdo. Y después de la incapacidad, él tiene que usar la póliza SOA porque el empleador no le quiere dar la boleta. Y no solo eso, sino que cuando el señor ingresa a la incapacidad, lo despide, ¿verdad? Entonces,
Este tipo de situaciones también tienen que ser orientados los empleados para que sepan cuáles son los límites, ¿verdad? Si a un empleador envía, y a veces el empleador tal vez no lo hace ni por mal, sino por pura ignorancia, ¿verdad? Pero si una persona está bajo la orden de un empleador, eso es un accidente laboral. Hablábamos del accidente de trayecto en itinere, que también es cuando la persona se traslada. Y les voy a poner un ejemplo muy interesante porque esto hizo que 3 médicos forenses nos reuniéramos, hiciéramos una sesión, analizáramos su caso. Y Gozoa al final nos dijo que estábamos equivocados y nos dijo por qué. Nosotros aprendimos en nuestra carrera y al tenor del Código de Trabajo que este tipo de accidentes, el trabajador tiene que mantenerse en su trayecto usual de ida y de venida todos los días y sin desviaciones, ¿verdad? Entonces sucede que hay una señora que todos los días compra pan antes de llegar a la empresa donde ella trabaja. Ella compra el pan y compra el café para el desayuno. La señora se baja del vehículo, pasa por una panadería, se baja el vehículo y anda a tacones, en un hueco se le tuerce el tacón y tiene una fractura ahí de peroné. Entonces, como yo estaba a cargo del asunto de la aceptación, inmediatamente digo que no. Cuando me rechazan la opinión, entonces yo llamo a mis compañeros, hacemos una sesión, analizamos el asunto, decimos no, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, la persona eh, no corresponde porque la persona paró y se fue para otro lugar a comprar pan, etc. Gozoa nos contesta a nosotros que no, que estamos equivocados, porque es algo donde el patrono ya dio permiso, es algo que es habitual. Y ese es el trayecto habitual de la señora, bajarse todos los días antes de llegar a la empresa y comprar el pan y el café para el desayuno, ¿verdad? Todavía al final no estábamos muy convencidos, pero parece que esto sí es así porque recibimos una charla y administrativamente nos habían dicho que el asunto del accidente de trayecto se hizo un poco más flexible en el sentido de que a veces hay desviaciones, a veces hay situaciones como estas, en donde el patrono, si da el aval, pues él es el dueño de la póliza. También el accidente laboral o el siniestro laboral lo podemos ver en el momento en que la persona está en una condición ejerciendo una función sindical, etcétera. El INSS, perdón, como podemos ver ahí, siempre ha tenido el deseo de orientar a la gente. Esto es una pancarta que habíamos visto el año pasado, donde la doctora Cuy había muy amablemente dado una charla sobre enfermedades laborales en el proceso de aceptación, lo cual es muy importante porque hay enfermedades, como la gente a veces tiene duda de movimientos repetitivos y gases, dermatitis y todo este tipo de cosas que la persona puede sufrir y no queda muy claro a veces si es una enfermedad laboral o si es un accidente laboral. Y como les dije, pues esto es una evidencia de que el INSS pasa constantemente tratando de orientar, tratando de informar, que es algo muy importante. Vamos a verlo tal vez más adelante. Pero uno de los estigmas que tiene la gente de nuestra institución es que la institución quiere quitarse el tiro, ¿verdad? Vulgarmente así es como llama la gente. Quitarse el tiro de pagar y de atender, y eso no es cierto. No es cierto. O sea, todo lo que está a regla se ve y de una manera donde se busca la excelencia. Aquí se invierte muchísimo dinero en salarios, en equipamiento, en orientación, ¿verdad? Nosotros incluso hemos tenido la oportunidad de salir fuera de la institución, ir a los bomberos, orientar a la gente, etcétera, con el fin de que la gente tenga el conocimiento y todo eso tiene un costo. Y el paciente es el leitmotiv de nosotros. O sea, el médico
trata de que el paciente tenga el mejor estado de salud, el mayor equilibrio, la mejor seguridad, etc. Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es aceptar. Porque, como les dije hace un momento, aceptar es básicamente recibir. Pero ¿cómo me gusta a mí que me reciban en mi casa? ¿Cómo me gusta a mí que me reciban en el trabajo? Incluso en el cine. Yo voy al cine y compro un boleto. ¿Cómo me gustaría que me reciban? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo, como usuario, llego con una fractura o estoy sangrando? ¿Cómo me gustaría que me vieran en un servicio de emergencias? No es lo mismo que yo llegue a comprar un boleto y la muchacha que me lo vende o el muchacho que me lo vende me haga mala cara, a que yo llegue con una fractura o esté sangrando o tenga un dolor de algo y la persona que me atiende me haga mala cara. Pero qué bonito es todo lo contrario. Cuando yo llego a un lugar, compro un boleto o llego a un servicio de emergencias y la gente me atiende bien y yo siento que soy bien recibido y que soy bien atendido. Entonces hay un estado de conciencia ahí donde nosotros tenemos que poner, como dicen, la mano en el corazón y ver si estamos dando el 100%. Porque una de las cosas más importantes para nosotros es concientizarnos, tratar de dar un servicio de calidad, pero no un servicio de calidad para que nos califiquen bien y nos paguen la anualidad al fin de año, no. Es dar un servicio de calidad porque yo soy un ser humano que entiendo lo que está sufriendo el otro y yo tengo la suficiente capacidad o la suficiente misericordia o bondad, como ustedes le quieran llamar, para poder entender a esa persona y tratar de atenderlo de la mejor manera. Esto es una labor muy difícil y esto la verdad que merece una atención especial porque esto tiene que ver directamente no solo con lo que nosotros hacemos, sino si nos gusta lo que hacemos. Hay gente que no le gusta lo que hace. Nosotros tenemos que venir aquí al trabajo con una actitud y esa actitud es la que va a reflejar el trato que le vamos a dar a las personas. A ver. Entonces, para nosotros los médicos, y la verdad que no sé cuántos de ustedes que me oyen son médicos, pero esto es para todo el mundo. Estas son las palabras de un cirujano, Pochet, un cirujano francés. Y decía que el trabajo más productivo nace de las manos de un hombre que está contento. Este señor que aparece ahí es el doctor José Manuel Quirce Morales. Hay un servicio en el Hospital San Juan que tiene su nombre. Yo fui estudiante del, gracias a Dios. Y una conciencia que nos dio a nosotros él es que el médico a veces no cura y casi nunca alivia, pero el médico lo que hace es acompañar al paciente. Y el paciente tiene que sentir que usted, que él no es un número y que no es una fractura. Ahí vienes de la fractura de codo. No, él es una persona, tiene nombre y uno tiene que tratar a esa persona con cariño y con respeto. Tal vez suene un poco fábula, dijo mi hija un día, pero así es. La otra cosa es mantener un estado de ética en el trabajo. El doctor Acosta Guzmán, que fue el médico, el primer médico forense en el país, él era hijo de un magistrado, sabía muchísimo sobre ética, era ginecólogo, tenía varias especialidades. Él aprendió en Alemania y en Bélgica que si uno no tiene nada bueno que decir de una persona, mejor no decir nada. No hay que hablar mal de la gente. En el medio nuestro es un deporte y ese deporte, así como hemos tratado de aprender a hablar de manera correcta, lo políticamente correcto, ¿verdad? Tratemos de hacerlo en la ética como colegas y como compañeros. O sea, yo soy médico, pero sería muy feo ponerme a hablar mal de la enfermera o del compañero que transporta gente o del asistente de pacientes o del administrativo. Eso no es elegante. Si uno tiene una queja o tiene algo que decir, mejor va a enfrentar a la persona o habla con la jefatura, pero no es bueno andar hablando mal de alguien. Y esto sirve para la vida. Yo soy un viejito ya de 60 años. Esto sirve para todo. Como les decía, el grueso de la población percibe al IMSS como una institución que se quiere quitar encima a los pacientes, ¿verdad? Pero nosotros, como les dije, como profesionales,
Y un asistente de paciente a veces es o sea, a veces no es un profesional, es un profesional en su campo, ¿verdad? Probablemente yo no tenga la destreza para jalar una camilla o asistir a un paciente como lo tienen ellos. Y hay que dar ese servicio de calidad de una manera empática y con entusiasmo. Y por último, pero no menos importante, es que la aceptación es un acto médico y es un acto jurídico. Hemos visto aquí pacientes que se les rechaza la aceptación y después viene una orden judicial o viene una denuncia por mala práctica médica. Entonces, en esto hay que tener cuidado, hay que escribir, hay que ser amplio y explicativo con las personas y decirles por qué. Y a la persona no se le puede dejar descubierta. A la persona, si se le rechaza el caso, hay que referirlo a la caja o si la persona tiene algún otro manera, no sé, hay que referir al paciente a alguien. No se puede dejar el paciente ahí solo. A veces el serrucho es entre nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el doctor de la empresa me dijo que me tenían que operar, o me tenían que hacer esto, me tenían que hacer el otro. El doctor del INSS de tal lugar me dijo que tenían que hacerme una resonancia. El doctor, y esto es muy peligroso, y eso me lo dijo ayer un paciente, el doctor tal me dijo que me habían hecho una malpraxis porque yo quedé con dolor cuando me operaron, ¿verdad? Como les decía ahí, el dueño de la empresa me mandó a hacer un mandado, ¿verdad? Fui en mi moto, pero no me quiere dar la boleta. ¿Qué pasó aquí? Se me pegó. Me disculpa un momento, voy a parar esto porque no me avanzan las diapositivas. Voy a... Se ve la diapositiva. Sí, correcto. Ok, vamos a hacerlo así porque si no vamos a perder tiempo y no quiero. Hay problemas a veces cuando la secretaria de la empresa dice que le van a pagar todo, la persona se ilusiona y al final hay algunas triquiñuelas, ¿verdad? No le dan la boleta para ir al INSS, no le pagan lo que le prometieron o simplemente los despidieron, ¿verdad? Hay otros casos donde a la persona se le rebaja el seguro y a la persona no le pagan el seguro y simplemente le hacen el rebajo para que la empresa o alguna otra persona, incluyendo el dueño, se quede con el contenido económico, ¿verdad? La persona no, está desprotegida. También hay problemas en la aceptación porque hay dificultad a la hora de reportar el trauma y qué fue lo que pasó. Entonces, ahí es muy importante para nosotros que se establezca. Lo primero es el sexo. Hay personas que tienen un nombre que no nos identifica el sexo, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre Carmen. El nombre Carmen aquí en el área metropolitana uno identifica una mujer, pero por ejemplo, el nombre Carmen es un nombre frecuente en Guanacaste para los hombres, ¿verdad? Vianey es otro nombre que se usa para hombre y para mujer. Y yo he visto incluso Raquel para el nombre de hombre. Un día estos llamé a un señor, bueno, llamé a una señora Raquel y entró un señor y yo le pregunté, ¿y usted cómo se llama? Y vi la cédula y fue así como muy llamativo para mí porque nunca había visto un hombre que se llamara Raquel.
Entonces, lo primero que deberíamos de hacer es identificar bien el sexo de la persona. El mecanismo de trauma es vital para saber si el caso se puede aceptar o no. No es simplemente decir que venía en moto y derrapó y se cayó. A veces eso no es suficiente. Porque ustedes saben que también hay gente que finge y hay gente que quiere engañar. O simplemente una persona perdió el conocimiento y no sabe qué fue lo que le pasó. Entonces la persona llega y dice, bueno, a mí me dijeron que pasó esto y esto y esto y esto. Eso es muy importante. Mecanismo de trauma bien explicado nos puede llevar a un camino recto, derecho y sin ninguna duda. Ahora vamos a ver cómo. La otra cosa es la lateralidad, en eso se falla mucho. Desgraciadamente, mucho médico asume que uno es telépata o tiene una bola de cristal y no se da cuenta de que uno necesita esos datos vitales. Entonces, hay casos, ustedes no tienen una idea de lo difícil que es esto. Yo he tenido que devolver pacientes a la consulta para que el que lo operó me diga qué fue lo que le operó, porque no sé si es del lado derecho o es del lado izquierdo. El concepto de trauma de mano, trauma lumbar, trauma de hombro, trauma de codo, eso no es nada. A la hora del resarcimiento económico, en el Código de Trabajo, esos no son diagnósticos. Esos no son diagnósticos que sean indemnizables. Si tiene un trauma en la mano, necesitamos saber si hubo botonier, lesión de Stener, fractura, lesión de algún metacarpo, lo que sea, ¿verdad? Pero trauma de mano no es ningún diagnóstico. Entonces hay que ser un poco acuciosos y ese tipo de cuestiones nos impiden tener una aceptación adecuada. Y para mucha gente, el trabajo se vuelve como cotidiano. Entonces lo que hacen es que hacen un copy-paste de la denuncia y el paciente va pasando de la consulta de choque, viene de afuera y pasa a la consulta de choque y después pasa a, qué sé yo, servicios generales y al final lo operan y nunca dijeron que era lo que la persona tenía y cuando llega a valoración de daño corporal hay que volver al paciente y lo más grave no es eso. Lo más grave es que a veces el paciente no debe haberse visto porque hay una duda razonable muy importante de cómo se dio el mecanismo de trauma o cuál era la lesión que la persona tenía. Y eso se da mucho en rodilla. Y eso puede tener una sanción administrativa y por eso es que hay que tener tanto cuidado. Muchas veces las lesiones que se reportan son lesiones crónicas, no son agudas. La persona puede tener un golpe perfecto, pero no necesariamente significa que tenga una lesión. Y eso es muy importante. A ver si, a ver si ya me funciona. Bueno, no funcionó. ¿Quién sabe qué pasó con ese sistema? Entre el mes de julio y de agosto del año pasado, yo hice un análisis de casos sobre aceptación. Y ahí se ve que un caso mal aceptado de 724, pues no es tan dramático. Pero cuando vemos los resultados, vemos que tenemos un 9.5% de los casos que tienen un signo de interrogación. Entre los casos que están mal aceptados, los que tiene uno una duda, como les dije, como las anteriores, los que están en espera de exámenes o de una valoración especializada para determinar si lo que la persona tiene guarda alguna relación causal con el evento para que sea indemnizable o no. A veces la persona tiene que ser enviada a un especialista como el médico de medicina laboral para que nos especifique si lo que esa persona tiene es una lesión o una enfermedad laboral. Doctor, tenemos una consulta. Avanti.
Sí, dice, em, ¿qué es un mecanismo de trauma y cuáles son los mecanismos de trauma? ¿Y cómo un empresario define un mecanismo de trauma si no hay un médico de empresa? El mecanismo de trauma es sencillo. En realidad no hay que ser médico ni hay que ser Sherlock Holmes para poderlo esclarecer. El mecanismo de trauma es cómo la persona se accidentó. Entonces, con las palabras simples suyas, usted puede decir, mire, yo venía caminando, me tropecé en una piedra y me caí. Y me golpeé cuando, en el momento en que iba cayendo, en la reacción normal, estiré la mano y me golpeé la muñeca. Entonces, ese tipo de mecanismo de trauma, ese tipo de evento, me va a quedar a mí muy claro para poder establecer de que en efecto, ese, porque nosotros no estamos ahí, porque tal vez no hay testigos, pero tenemos una lógica. Más adelante vamos a ver los criterios que se utilizan para eso y tal vez quede un poco más claro. Pero posibles palabras, yo estaba subido en una escalera pintando el techo y me cayó una gota en el ojo, entonces me fui para atrás y me caí. Y la escalera medía 3 metros y me quebré, no sé, cualquier parte del cuerpo. Pero eso es lo que me genera a mí el establecimiento de una relación causal. Cuando una persona me dice, es que yo caí sentado y lo que se me lesionó fue el hombro, entonces me dice, bueno, no me calza, no me calza porque todos nos hemos caído sentados en la vida y no nos ha pasado nada en el hombro. Entonces me surge la duda, ¿en el hombro había algo antes? ¿La persona padece alguna enfermedad en los huesos? ¿O la persona, en lugar de entender que él se cayó, realmente fue impulsado por alguna otra cosa, alguna otra fuerza? Ese tipo de cosas nos van a dar de una manera simple y sencilla una puerta abierta para poder entender qué fue lo que pasó. Recuerden ustedes el, el, el grueso de la población, cuando tiene un accidente, sobre todo en la noche o fines de semana, va a la caja. Entonces, hay una cosa importante que es el aporte de una epicrisis o de un certificado médico. Y eso también le puede ayudar al empresario, ¿verdad? Entramos en un campo interesante y es que la atención en el INSS está normada. Por cierto, refiriéndome a lo anterior, y no quiero dejarlo pasar, la ley exige que el empleador haga una investigación. No es una obligación del INSS hacer una investigación de qué fue lo que pasó, pero el INSS tiene inspectores y tiene gente que puede ayudarle al empresario a esclarecer el evento. Entonces, se supone que el empresario o el del, digamos, o sea, el patrón o el jefe, tiene la potestad de, a través de todos los medios que tiene, hacer una investigación para saber qué fue lo que pasó. Sobre todo en accidentes, y eso es muy frecuente, ¿verdad? Hay muchos señores que ponen el paciente fulano de tal se trasladaba en su propia moto a las 4:30 de la mañana, porque entra a trabajar a las 5 en el cafetal tal o en el platanal tal y no hay testigos. Pero dice que le pasó esto y esto. Entonces, a la hora de escribir el accidente que le dijo la persona, y tiene que aprender a preguntar, ¿no? Uno sabe si el evento es de alto impacto o no. No es lo mismo caerse es uno con la fuerza de uno que caerse manejando una moto o una bicicleta porque hay una fuerza anexa y hay fuerzas que son de alta intensidad que producen lesiones que de manera normal no se producen, ¿verdad? Okay, entonces tenemos en el INSS una normativa y esa normativa es obligatoria, como esto de que el patrono tiene que investigar. Entonces todos nosotros debiéramos de tener a mano la posibilidad, no les estoy diciendo que tenemos que aprendernos las leyes
o los códigos o los reglamentos, porque eso varía cada 2 años y es un poco engorroso, un poco difícil, pero sí tener la información de dónde yo tengo que buscar si esto es así o si esto es así, o acceder a través de una línea telefónica a pedir información en el link y decir, mire, yo tengo un accidente que fue así, 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 ¿qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora? Y mucha gente, desgraciadamente, no tiene esa capacidad o esa interés de llamar por teléfono y pedir, o enviar un correo electrónico y pedir información, ¿verdad? Hay muchos métodos y hay muchos criterios para establecer un proceso de aceptación médica. El rey de la aceptación médica para nosotros se llama relación causal. Es la relación de la causa y el efecto. A mis estudiantes yo lo que les he enseñado es cómo jugar billar. Usted tiene un taco, que es un palo largo, que golpea una bola, generalmente es de otro color, una bola blanca, y impacta a una segunda bola y a veces a una tercera y cuarta bola. Esas bolas van a una buchaca. El evento lo inicia un taco que nunca toca las bolas que llegan a la buchaca o al hueco donde caen las bolas. Esa es una relación causal. Alguien produjo un primer evento y termina. Otro ejemplo, cuando los chiquitos juegan dominó y los ponen en fila, paraditos, y botan uno y el resto de los dominós se caen, ¿verdad? Formando figuras o lo que sea. Eso es lo que nosotros llamamos una relación de causalidad. En la vida diaria nosotros estamos acostumbrados a eso, pero realmente nosotros no lo consideramos como una relación causal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos a la señora que se cocina algo, cocinó algo y caliente lo mete en la refrigeradora y se le puso malo. Esa es la relación causal. No, el cambio de temperatura es lo que afecta el producto. No es la manera como se cocinó, sino es el cambio de temperatura. Seguimos. Muchos de los sabios de la historia, ¿verdad? Hume, David Hume en Inglaterra, Immanuel Kant en Alemania, etcétera. Ellos, a través de la experiencia y del razonamiento científico, han establecido desde el siglo XVII y XVIII algunas bases para poder establecer una relación de causalidad. En la medicina legal, que es mi especialidad y es básicamente quien da la pauta para el establecimiento de la aceptación médica, utilizamos algunos criterios. Y en el INS se utilizan dos criterios, los criterios de Simonim y los de Borovia. El doctor Dávila dice Simonam, la verdad que no sé cómo se pronuncia, pero aquí decimos Simonim. También hay un escritor inglés, Sir Bradford Hill, él escribe también una ponencia muy extensa de cómo debe ser la aceptación médica, estableciendo algunos puntos base. Nosotros, yo pienso que aquí se estableció los criterios Simonín y es porque hay un nexo entre nosotros los médicos forenses que nos formamos en el Poder Judicial, que estamos ahora trabajando aquí, que es lo que acostumbramos el día a día de nosotros, creo que lo más sencillo y lo más fácil. Voy a saltarme algunas láminas, después me devuelvo. Y quería enseñarles aquí esta lámina. Y en referencia a las preguntas que hicieron o las consultas que hicieron, aquí tenemos 6 criterios que se usan para establecer una relación de causalidad, ¿verdad? Tiene que haber una naturaleza adecuada a la hora de que se producen las lesiones. Qué sé yo, digamos que podamos entender, por ejemplo,
que un papel, una lámina de papel, una hoja de papel filosa no me puede cortar. Entonces, poder yo entender eso, saber que eso puede ocurrir. Y también se relaciona con el segundo, es la etiología. La etiología es el pedacito de papel, ¿verdad? Que tiene filo y que me produjo la lesión. Que yo pueda entender que eso realmente puede ocurrir. Que no sea algo así como que nunca había pasado y que sea algo completamente, que me produzca un estado donde yo esté atónito y diga, ¿cómo es posible que una lámina de un pedazo de papel, una hoja de papel, me produzca una herida importante? Y creo que a todos nos ha pasado. También, si a una persona la golpean con un bate, con un martillo o simplemente le cae una piedra en un pie, pues la lesión que aparezca no va a ser en la espalda, tiene que ser en el pie. Entonces tiene que haber una concordancia en el lugar de la lesión. Cuando nosotros vemos la lesión tiene que tener ciertas características. Y una de las características más importantes son los cambios de color que la lesión puede tener. O de forma. O, por ejemplo, en las escoriaciones, que al principio vemos simplemente la linfa saliendo. Después esa linfa se seca. Es una costra que es serosa. Después va cambiando con los días y se vuelve serohemática, porque tiene un poquito de sangre. Y después evoluciona y ya se vuelve una costra completamente hemática y ya es lo que nosotros llamamos grano, ya después se desprende, ya ha habido una cicatrización debajo de la piel. En las equimosis o moretes, pues saber que el morete inicial puede ser negro o puede ser rojo en el primer día. Y de ahí va a ir cambiando en colores, ¿verdad? Pero si tenemos un morete amarillo el primer día, no me calza, porque yo sé que el morete amarillo sale días después. Entonces, ese tipo de conocimiento básico que nosotros tenemos y que todos sabemos, no hay que ser médico para conocer esto. Todos sabemos que los moretes se van poniendo azules, verdes, amarillos, hasta que desaparecen. Todos lo sabemos. De igual forma, todos sabemos que si a alguien le cae un martillo en un pie, la lesión va a ser en el pie. Estas son cosas muy razonables y creo que son elementos importantísimos para poder nosotros entender que los conceptos de Simonín nos van a ayudar a poder proyectar razonablemente un diagnóstico que me permita aceptar o no un caso. Pero también tenemos otros dos elementos importantes, ¿verdad? Y es saber si en esa lesión o si en esa parte del cuerpo había un daño anterior, un daño previo. ¿Verdad? Si la persona ya tenía una fractura, entonces habría que tomar una placa y ver la placa anterior para ver si hubo un daño mayor o si no hubo daño o qué fue lo que pasó. Y por último, saber si hay una causa extraña a la lesión. Entonces ahí los médicos, pues ahí sí somos un poquito más acuciosos, ¿verdad? A ver si nosotros tenemos una fractura patológica. Un día estos vi a una persona que tenía una fractura patológica y el médico que lo vio aquí le mandó una radiografía y vio que algo no estaba bien, pidió el reporte y se dieron cuenta que tenía un tumor. Entonces la persona tuvo un pequeño trauma que no se relacionaba, no se explicaba, perdón, la lesión, la fractura con el trauma que tuvo. Y el reporte nos dice que es una fractura patológica y que lo que tiene es un tumor. Entonces se refiere inmediatamente al Hospital San Juan de Dios. En 6 años he visto eso en dos ocasiones. Y eso es algo muy importante. Entonces, el hecho de que nosotros podamos establecer de una manera natural, con el conocimiento que tenemos básico, con el conocimiento de la naturaleza, de saber que algo que me golpea, o sea, si alguien me golpea con un bate, pues me va a producir una lesión. Difícilmente, si alguien me pega con una almohada, todos hemos visto batallas de almohadazos, ¿verdad? Entonces ahí no se producen lesiones. Tiene que haber, como en el número 1, una lesión que se produzca a través de un elemento
que nos establezca la posibilidad de la lesión. En el número 2, que haya una relación entre la etiología. O sea, si hay una contusión, estoy esperando que haya este tipo de lesión. Una fractura, una equimosis, ¿verdad? No espero que con un puñetazo la persona tenga una herida filosa. Eso no. Entonces tiene que haber una congruencia. Y todo eso nosotros lo tenemos dentro de nuestro intelecto. Eso lo podemos razonar. Eso es algo sencillo. Y de ahí que estos criterios sean fáciles de aplicar para todos nosotros. Cuando tenemos o nos enfrentamos a un caso nuevo, pues tiene que haber un evento primigenio. Y ese evento es que tiene que haber una aceptación administrativa. Entonces la persona tiene que cumplir ciertos criterios administrativos para que se le dé luz verde, ¿verdad? Entonces la persona tiene que venir, en el caso de un accidente laboral, tiene que venir con lo que ellos llaman el pase. Tiene que venir con una boleta. Hay ocasiones donde nosotros recibimos casos donde dice boletas actualizadas, lo hizo a mano, cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque tal vez en la empresa no se presentan muchos accidentes y ya lo que tienen es un talonario viejo y entonces mandan una solicitud que realmente está desactualizada, pero es administrativamente la vía de entrada. El patrono en un accidente laboral tiene que dar una boleta y tiene que asumir la responsabilidad de un evento que se dio en su lugar de trabajo o bajo sus órdenes o en el trayecto del trabajo o en actividades sindicales o propias de la función que la persona tiene como empleado, ¿verdad? Nosotros como una normativa, ¿verdad? Tenemos que identificar a la persona. Eso es algo muy importante. Entonces, siempre la persona tiene que tener alguna identificación. Un carnet, la licencia. Porque en esto ustedes saben que, sobre todo en accidentes de tráfico, a veces a la persona le roban la billetera. Eso, eso no es nada extraño. Yo hace muchos años fui voluntario de la Cruz Roja y yo me di cuenta de montones de gente que, que entraban o rodeaban en la calle y la persona terminaba sin maletín, sin billetera, sin la yaque, etcétera, ¿verdad? Entonces, tratar de que la persona se pueda identificar, ya si la persona viene con la boleta y ya ahí hay algún elemento que nos diga que esa es la persona. A veces las personas vienen con una referencia. Y entonces la referencia tiene que ser cotejada y tiene que tener una congruencia, ¿verdad? Un día estos, vi una referencia de un paciente de 73 años y cuando el paciente entró me dijo que él tenía 23. Muy probablemente se equivocaron a la hora de digitar y entonces eso me explica a mí que sí, o sea, que esa es la persona, ¿verdad? Y sobre todo que decía que venía corriendo, etcétera. Entonces usted lee la historia, usted encuentra una congruencia. Como les dije, hay que establecer en el caso nuevo cuál es la naturaleza del accidente. El accidente es un accidente laboral o si es un accidente de tránsito. Hablamos de las diferentes modalidades de accidentes de tránsito y las diferentes modalidades de accidente laboral. Doctor, tenemos un par de preguntitas aquí por el chat. Ok, está bien. Uno de ellos dice, ¿cómo se procede cuando el supuesto accidente ocurre en un lugar sin cámaras ni testigos? Ahí tenemos que usar los conceptos de Borovia y de Simoní. Tiene que haber una congruencia. O sea, si yo vengo en una motocicleta y en el camino me derrapa, ¿qué es lo que esperaríamos nosotros en un derrape? En un derrape esperamos que la ropa se rompa, ¿verdad? Porque va a una alta energía, va pegando contra el suelo, o que la persona tenga escoriaciones. Entonces tiene que haber alguna evidencia, o sea, no es concebible, ni cuando la persona es de protectores, que ese tipo de implementos
no tengan algún tipo de señal. O la moto misma se va a dañar. Eso es una evidencia. Entonces, todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que le toca al empleador, eso es lo que le toca al patrón, o eso es lo que le toca al empresario, hacer una investigación. Entonces, ¿cómo se hace cuando no hay nadie, cuando no hay testigos? Es muy fácil, se investiga el vehículo o se investiga la persona. Por supuesto que esto, como en todas las actividades de la vida humana, no es un 100%, ¿verdad? Ustedes saben, los que son médicos, que en medicina 2 y 2 no son 4. Pero nos da mucha evidencia. Hay aquí entonces un parámetro que nosotros utilizamos y que es un parámetro jurídico, perdón, que se llama indubio pro operario. O sea, en caso de duda, se le da la duda a favor de la persona. Porque se supone que, por ejemplo, los empleados que son empleados del Estado, en el Estado es una maquinaria inmensa, igual que algún tipo de institución o algún tipo de institución semiautónoma o así, son tan grandes y tienen tanto presupuesto y tienen acceso a abogados, y tienen acceso a un montón de cosas que una persona humilde de campo no tiene. Entonces, cuando la persona cuenta algo así y si no se puede demostrar que no es falso, se le da el beneficio de la duda. Eso también se da en jurisprudencia en materia penal, ¿verdad? Lo que se llama indubio pro reo. De eso podríamos hablar un montón, pero creo que le corresponde más a un abogado. Simple y sencillamente saber que hay indicios que no se pueden obviar. La otra pregunta. Sí, muchas gracias. Nos dicen acá por el chat, si un colaborador indica que se resbaló dentro de su casa de habitación, pone cochera, ¿verdad? Entre comillas, cuando se procedía a salir para dirigirse a su jornada laboral, resaltar que estaba dentro de su casa, no se había puesto sobre la ruta habitual. Este caso aplica para ser remitido al INS y que la póliza No, laboral lo cubra. ¿O bajo no, qué criterio se considera se debe dirigir al centro médico correspondiente de la caja? no. Incluso hemos visto casos donde Gozoa rechaza, por ejemplo, que la persona se está subiendo al carro para irse para el trabajo, ¿verdad? Personas que han estado en la acera de la casa y lo rechazan. Tiene que ser fuera de las inmediaciones del hogar. No, ya, la calle enfrente, cuando ya empieza la marcha frente a la casa, ahí sí. Pero si es de la acera para adentro, eso no corresponde. Muchas gracias. Dice, Incluso les voy a decir sí, que todavía hay algunas modificaciones en cuanto a lo que es teletrabajo, porque el teletrabajo se las trae también, ¿verdad? Hay cosas que son concepciones un poco difíciles de entender para uno como empleado y que la institución o las instituciones demandan. Por ejemplo, era una política en tiempo de la pandemia de que la persona se adhiriera al teletrabajo. Sin embargo, a pesar de que es una política nacional y que todavía persiste en algunos centros e instituciones, si usted tiene algún accidente que no se relaciona con la actividad que hace, por ejemplo, se levantó a orinar, porque cada 2 horas, cada 3 horas, 4 horas, la persona le da ganas de orinar, está en su casa en teletrabajo, se levanta a orinar y se doble el tobillo, eso no lo cubre, ¿verdad? Porque eso no es una actividad a la que lo llamó el empleador, eso es algo aparte. Eso suena un poco raro, pero eso es, dentro de las instalaciones, nosotros sí tenemos derecho a la póliza. Fuera de la institución, no. Entonces, ¿qué cubre el teletrabajo? Que la persona esté digitando, por ejemplo, y que haya una descarga eléctrica y se queme, ¿verdad? Hay un circuito, algo si se queme un dedo, una cosa así. Eso sí lo cubre. Pero otro tipo de actividades no. muchas Seguimos. gracias. Dice, ¿por qué no se aceptan hernias a pesar de que el profesional realiza el estudio del puesto detallado? ¿Existe relación con las tareas de manejo manual de cargas y demás? ¿Tienen estadísticas de cuántos casos por hernia ha aceptado el INS en los últimos años?
No, de eso no le puedo responder. Es una pregunta muy específica y no tengo, no venía preparado para eso y no tengo datos. Sí le puedo decir que el Código de Trabajo establece cuáles son las hernias. Entonces, de acuerdo a la ley, eso tiene que ver, y de acuerdo a un decreto ejecutivo, también se sabe cuáles son las cargas de acuerdo a la edad. Entonces, ahí sí, ahí tenemos una tabla y tenemos un parámetro. Y es una ley. No podemos, no obviarla. Por ejemplo, se aceptan hernias directas. Por más que el cirujano diga y por más que haga maromas y por más que la persona levantó y hizo, si la ley dice que no aplica, no puede aplicarse. ¿Por qué? Porque entonces si somos complacientes en eso, incurrimos en un ilícito. ¿Y por qué va uno a incurrir en un ilícito contra la ley? ¿Cuál es la motivación que yo tengo? No existe. Si hay una motivación para que yo incurra en un ilícito y le dé un porcentaje de pérdida de la capacidad a una persona por una hernia que la ley no considera que es de origen laboral, es porque yo tengo algún interés con esa persona, sea económico, sea afectivo, sea, no sé, porque me están amenazando o por lo que sea, pero hay algún tipo de interés. Entonces eso no es viable. Muchas gracias, doctor. Y la última, nada más. ¿Cuál es? Regáleme un segundo, nada más que estamos aquí leyendo las consultas. ¿Cuánto tiempo requieren una exposición para considerarse enfermedad laboral? Eso tiene que hacerse un estudio. Cada persona es diferente y cada producto es diferente. Eso tiene que hacerlo medicina del trabajo, eso no lo hacemos nosotros. Nosotros, la medicina legal no es diagnóstica en ese sentido. La medicina legal junto con la radiología y la patología son especialidades diagnósticas, pero en el caso de la valoración de daño corporal, que es lo que hacemos nosotros no hacemos diagnóstico. El diagnóstico ya viene hecho. Por eso les decía que era un problema cuando viene una persona y pone trauma de mano, porque hay que volverle al especialista y decirle, bueno, ¿qué fue lo que usted lo operó? ¿Qué fue lo que se dañó? Cuando hay duda en ese sentido, ¿verdad? El año antepasado me tocó evaluar un caso de una señora que puso una denuncia, ella es empleada judicial, puso una denuncia por malpraxis porque la médico de medicina laboral que la vio aquí en el IMSS, no le mandó una, no me acuerdo si era una espirometría o un examen, ¿verdad? Porque ella decía que ella había desarrollado un asma, porque en el lugar de trabajo donde ella trabaja en un tribunal y estaban poniendo este techo tenemos este material que es como estirofoam. Bueno, esto produce como un polvo, como unas bolitas. Y la señora dijo que ella se había enfermado. Encontramos en los datos que ella era asmática de previo. Entonces no estábamos hablando de una enfermedad, sino de la grabación de un estado anterior. Pero normalmente eso no ocurría. Hicieron el estudio y se dieron cuenta que eso, que no era como ella decía, porque en la mañana limpiaban el lugar. Entonces, cuando estaban trabajando, los empleados trabajaban en la noche, los constructores, y en la mañana limpiaban y la verdad que ella no tenía mayor contacto con el asunto, pero de ahí ella puso la denuncia, digamos, equivocadamente. Entonces, la exposición, y ella, bueno, ella estuvo expuesta a esos 3 días, ¿verdad? Y es un absurdo. Nosotros para poder determinar algo así, pues hay que hacer un tiempo prudencial, a menos de que sea una reacción alérgica intensa y que sea inmediata, ¿verdad? Alguien comió maní o alguien se expuso a algún tipo de pintura o alguna cosa así y que puede ser una alergia inmediata, pero 3 días de eso, la verdad que
que no nos cuadraba el asunto. Prosigo. Se supone que nosotros atendemos estados agudos. Estados crónicos se dan cuando el proceso tiene o se abre a una posibilidad que no se puede derivar. ¿Cuáles son esas posibilidades? La primera es que la persona tenga una lesión medular y que ya esa condición es irreversible. La segunda, que la persona sea una persona con amputaciones, que haya que darle aditamentos, ¿verdad? Prótesis, etcétera. Y la tercera, que tenga dolor crónico, que ese dolor crónico derive de la lesión y o del tratamiento, ¿verdad? A veces la persona, y es muy frecuente que la persona dice, antes de que me operaran yo estaba bien y me operaron y me quedó doliendo, ¿verdad? Entonces, nosotros inicialmente, aparte de eso, lo que se da es un tratamiento de la lesión aguda y la persona en menos de un término legal de 2 años, pues normalmente sale de ese estado y viene la valoración y luego entonces se hace el resarcimiento de la persona, pero nosotros tratamos de no relacionar lo que es crónico, ¿verdad? Sobre todo, algunas veces me ha tocado ver futbolistas profesionales y ya tienen 4 cirugías, ¿verdad? 2 en cada rodilla y ya no tienen meniscos y les han operado los ligamentos. Valorar ese tipo de cosas, eso es algo que a ellos les gustaría que fuera crónico, pero la verdad es que se da el tratamiento agudo y próximamente les dan el alta. Es algo interesante que normalmente, y eso pasa sobre todo en personas hospitalizadas, la persona viene con un politrauma y en la boleta inicial dice, qué sé yo, trauma de hombro, fractura de clavícula, lo que sea. Como le hace, conforme van pasando los días, la persona se va asentando las lesiones, empieza con un dolor en un codo y se dan cuenta que la persona tiene una fractura en el olecrano, una lesión ahí en la cabeza del radio. Entonces, ese tipo de cosas que ya fue aceptado, hay que hacer una ampliación de la zona anatómica. Eso es algo que es importante, porque la persona no puede quedar descubierta. El no hacerlo, aunque suene un poco raro, es una malpraxis, porque es una malpraxis administrativa, es un acto que omite a que una persona se le incluya una zona y eso produce un daño, y el daño, si es resarcible, es penable. Entonces, hay que tener, claro, por supuesto, la gente no hace eso, ¿verdad? Es muy raro que alguien ponga una denuncia porque no le incluyeron el codo o lo que sea, ¿verdad? Normalmente aquí existen los mecanismos para incluir las zonas anatómicas, pero hay que ser acucioso en eso y hay que tratar de realizar el trabajo de la mejor manera. Cuando la persona desarrolla una enfermedad laboral y viene aquí con una enfermedad laboral y tal vez la persona no sabe qué es, tal vez la persona relaciona eso con un evento. Dice, no, es que yo hace 2 meses, no sé, me olió cloro muy fuerte y desde ese momento empecé a tener asma. Y ya llevo 2 meses de asma y le hacen los exámenes y se dan cuenta que lo que tiene es una enfermedad crónica. Entonces, y tal vez es una enfermedad de origen laboral. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de variar dentro del expediente la condición de lesión a enfermedad. Los casos referidos al INS por parte de la caja, eso lo voy a leer literal porque es interesante. Con un diagnóstico que no es claro y que la persona empleadora envía en contra de su voluntad solo por seguir lo que indica la caja sin que exista la investigación respectiva, vean que ahí se menciona el artículo 214 del Código de Trabajo, que me refería anteriormente, el patrón o el jefe, etcétera, tiene que hacer una investigación. Deben analizarlo detenidamente por el
por el médico o la médica de que da la atención, porque se aceptan casos, pero tiene que ser un caso, no es porque lo refiere a la caja, ¿verdad? La persona, muchas veces la caja lo refiere porque tal vez el médico es ignorante de cómo es la metodología aquí, y en realidad nosotros en la formación médica tenemos poca información sobre las aseguradoras. Pero eso también hay que tener cuidado, hay que escribir todo, hay que hacer la investigación, porque también eso, después viene una medida cautelar diciendo que el INS tiene que encargarse de ver a un paciente y tal vez nunca le tocó. Si hay una duda, ¿verdad? Hay pacientes que son muy sagaces, hay pacientes de que algunos de nosotros ya tenemos muchos años de ser médicos y uno ve a un paciente que no nos calza, ¿verdad? Como que cuenta una historia que no es congruente, como que las lesiones no son congruentes. Cuando hay algo así, lo importante es investigar. Y una de las cosas que tenemos a mano es GOSOA. GOSOA nos puede ayudar en la investigación, ¿verdad? Para saber si efectivamente, a veces hacen investigaciones. Un día de estos, yo había pedido que me ayudaran con una investigación de una persona que se iba a la casa a almorzar en bicicleta y en el camino cayó en un hueco y se fracturó una pierna. Entonces, no sabíamos si el caso se aceptaba o no. Para que el caso se aceptara, había que conocer las condiciones de la empresa en la que trabajaba, si había comedor, si vendían almuerzo, por qué el paciente se iba a la casa y no se quedaba en la empresa comiendo, etc. Entonces, todo esto deriva de un estado de investigación constante. Todos nosotros tenemos la prerrogativa y la responsabilidad al mismo tiempo de saber que los casos se pueden cerrar en el momento en que uno sospeche o pueda demostrar que no existe una relación causal. Yo soy responsable de mi trabajo. Yo no puedo responsabilizar al médico que vio antes, sea dermatología, infectología, ortopedia, quien sea. Yo no puedo responsabilizar al compañero de que él no haya rechazado el caso o de que lo haya aceptado. No, eso ya pasó. Cuando el caso me llega a mí, yo soy el responsable. Se lo vimos. En los casos en que se determine que los hallazgos clínicos no guardan un nexo causal con el siniestro reportado al INS, no corresponde otorgar incapacidad. Es muy fácil, es muy frecuente que la persona llegue a consultar y entonces le digan, bueno, 3 días de incapacidad o lo incapacitamos por hoy. Y si la persona no tiene un nexo causal o es dudoso, no tiene por qué ser incapacitada, porque el caso no fue aceptado. Ok, vamos a ver un poco sobre las categorías de aceptación médica. Entendemos que hay 3 tipos de categorías de aceptación y están en el expediente CIMA. El primer caso es un caso que es aceptado. El caso aceptado es un caso que es a posteriori a un análisis médico, donde hay una relación de causalidad, una relación de causa-efecto que es objetiva, directa e indudable entre lo que dice el aviso de accidente y la lesión diagnosticada. Es doloroso ver muchas notas de choque donde se establece que el paciente dice lo mismo que dice el empleador y eso no significa que sea una relación causal. Eso significa que está repitiendo lo mismo. Uno tiene que preguntar a la hora de ver al paciente cómo fue el accidente. Un día de estos devolví un caso, el paciente puso en la denuncia que él venía caminando hacia el trabajo, él se resbala bajando una pendiente y se golpea el hombro izquierdo y el hombro izquierdo se lo operaron. Viene a valoración de daño corporal. Y entonces yo le pregunto, y señor, cuénteme cómo fue que usted se golpeó. Y me dice, es que la estaba levantando una carga muy pesada en el trabajo. Y yo le dije, ¿usted se acuerda muy bien qué fue lo que usted dijo al principio? Y me dice, no, la verdad que no me acuerdo qué fue lo que me pasó. Entonces, el caso se devolvió para que lo investigara el patrono y nos mandara una respuesta, porque no era posible establecer esa relación de causalidad.
En ese caso, entramos en la segunda modalidad, que es el caso que está en estudio, ¿verdad? Que es un caso en donde nosotros pedimos una ampliación o una aclaración, y lo vamos a ver en algún momento, para poder aclarar y poder esclarecer qué fue lo que pasó y cómo fue que pasó. Y la tercera modalidad es el caso que no es aceptado. Antes teníamos el problema de que a veces la persona venía por una lesión y era una enfermedad laboral, y entonces el caso no se aceptaba y la persona tenía que ir a hacer un trámite administrativo para que le dieran la boleta, no por lesión, sino por enfermedad. Ahora ya eso se ha superado, pero este tipo de modalidad donde el caso no se acepta es otro de los ítems que nosotros tenemos que manejar muy bien. Porque como les dije, si no lo manejamos bien, hay gente que pone una denuncia, o gente que se queja, o gente que va a tratar de sacarse toda la ira y la cólera, ¿verdad? Aquí no han sido pocos los casos de pacientes que vienen y le faltan el respeto a algún médico, etc. Hay la concepción también de que hay una aceptación que es parcial y una aceptación que es total. Eso es cuando, por ejemplo, la persona le hacen una resonancia magnética y encuentran que tiene una lesión radial del menisco interno y tiene, qué sé yo, una lesión de ligamento cruzado anterior de aspecto crónico. Entonces, se acepta parcialmente, o sea, se acepta el menisco, y la lesión del ligamento se refiere a la caja. Entonces tenemos lo que se llama la nota de la ampliación de la denuncia. Es muy importante porque a veces no nos esclarecen, ¿verdad? O no nos dicen qué fue lo que pasó o cuál es el órgano que se dañó. Y la gente, y ustedes les ha pasado a todos ustedes, que la gente le dice a uno que le duele la mano y lo que tiene es dolor de hombro, porque para la persona, mano es todo el miembro superior o el pie, ¿verdad? Y entonces hay que mandar a pedir que esclarezcan que realmente qué fue lo que se golpeó, porque uno no le calza la fractura del húmero con dolor de la mano. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso porque el tiempo avanza, ¿verdad? Para aceptar un caso por primera vez y subsecuentemente, utilizamos los criterios de Simonín. Es importante, como les dije, la lateralidad del tiempo y el lugar del trauma, descartando elementos ajenos, ¿verdad? Enfermedades, condiciones, etc. El profesional es el que determina el nexo causal, y los beneficiarios de la atención tienen una relación de causalidad indudable. Pero en el caso contrario, hay que investigar o referir a la caja. Se pueden ver lesiones nuevas o la reagregación de un estado anterior, y si hay duda de simulación o de fraude, se puede recurrir a una investigación administrativa. Para eso el INSS tiene, como les dije, inspectores. Ya. ¿Perdón? Lau, de esos computadores. Gracias, permiso. Sigo. ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Por favor, mantener los micrófonos cerrados, y si tienen alguna consulta, pueden hacerla por medio del chat o levantar la mano para poder participar. Muchas gracias. Ok, entonces en este repaso lo que vemos son los criterios de Simonín, la importancia de la lateralidad, del tiempo y el lugar del trauma, que es una responsabilidad de todos nosotros los profesionales, determinar el nexo de causalidad y de investigar si la lesión es una relación de causalidad indudable. Y si no, hay que investigarla o referir a la persona a la caja. También pueden haber lesiones nuevas o la regravación de un estado anterior, o puede haber simulación o puede haber fraude. Entonces, estos casos hay que investigarlos. Hay que consignar sitios de lesión no reportados
nosotros generalmente tenemos que enviar a servicios generales inclusión de zona anatómica. Eso, si se hace un buen trabajo, no hay por qué hacerlo. Y como les dije, bueno, las categorías de aceptación son aceptado, en estudio y no aceptado. Utilizamos para tal evento de duda la aclaración o la ampliación de la denuncia. Aquí es importante que ustedes vean que una de las posibilidades que existe para la aceptación es la medida cautelar. La medida cautelar es un acto jurídico muy importante porque es un acto de protección. Y uno tiene que verlo como lo que es la protección a un paciente que se siente desprotegido, que se siente defraudado y que siente que no se le ha brindado la atención que él necesitaba o que merecía. ¿Cuánto porcentaje de eso es cierto? No lo sé. Lo cierto es que tenemos esa ventaja, que es algo muy importante, la institucionalidad, que nos permite poder reclamar todos nosotros por un evento al que consideramos que es inadecuado. Cuando un juez de la República emite una medida cautelar, la medida cautelar es de recibo. O sea, uno tiene que recibir la medida cautelar y tiene que cumplirla. ¿Por qué? Porque no es que el juez le cayó bien a la persona o que le pagó o lo que sea, no. El juez está actuando en beneficio, en favor de la salud de la persona, que es un bien. Y se podría decir que la salud es un bien común, porque el beneficio de que esa persona trabaje o exista nos beneficia a todos nosotros, al entorno. Es un principio jurídico y filosófico de la doctrina jurídica, que el bien de la persona es el bien de toda la sociedad. Ahora, cuando hay una medida cautelar, normalmente el departamento jurídico lo envía a asesoría médico legal, donde los médicos hacen un análisis, médicos forenses preparados y expertos, van a emitir un criterio, van a decir si esa medida cautelar da pie a que la persona se le siga viendo o no. La medida cautelar se cumple en el momento en que a la persona se le da atención. Y es criterio del médico tratante si inmediatamente le da otra vez de alta, ¿verdad? La persona, aunque venga con una medida cautelar, no es un pase libre, ¿verdad? No es que se ganó el pase libre del parque de diversiones y tiene derecho todo el año, no, eso no existe. La persona se le da una medida cautelar y en el momento que la persona se le atiende, se le da tratamiento a esa persona, se le está cumpliendo la medida cautelar. Algunas veces me han preguntado si un juez puede obligar a un cirujano a operar a una persona. En realidad no. Nadie puede obligar a una persona porque un acto quirúrgico es un acto de peligro de muerte. Entonces no me pueden exponer a mí a que yo cometa un acto ilícito de ese tipo, ¿verdad? Bueno, hablábamos de la referencia parcial y la referencia total. Y vamos a ver cuáles son las variantes en las cuales se debe cerrar el caso. Y eso creo que para ustedes es importante. Cuando la dolencia que la persona tiene no es consecuencia. Entonces los pacientes vienen aquí y dicen, vea doctor, es que a mí me operaron y 3 meses después de la operación me apareció un dolor en la espalda. Y ya con eso usted sabe que eso no tiene una relación de causalidad. La literatura médica dice que para que se establezca esa relación de causalidad posterior a una cirugía, se espera un promedio de 2 semanas. Y en ciertos casos muy calificados, hasta 6 semanas. Entonces, ustedes saben que una persona que desarrolla una dolencia después de una cirugía de más de 1 mes y medio, muy probablemente no tiene ninguna relación. Y hay casos donde ustedes verán que en el expediente dice silencio clínico 8 meses. Ya con solo eso, ese caso no debe ser aceptado. Las lesiones
y aquí voy a hacer una aclaración. Si la persona tiene un agravamiento del estado anterior, la persona tiene que tener un agravamiento de un estado anterior por la actividad que desempeña y no por un nuevo evento, ¿verdad? Las lesiones o síntomas no están relacionados con lo declarado en la denuncia. O sea, la persona dice que tiene, una profesora dice que me duele la garganta y lo que pone en el accidente el aviso de accidente es que es alérgica a la tiza. Entonces, ahí pues no habría que hacer una ampliación o una nueva denuncia. Cuando el mecanismo de trauma o la exposición al factor de riesgo laboral es ajeno a la lesión o al síntoma presentado. Cuando hay enfermedades que presenta el paciente y que no son compatibles con la exposición a un factor de riesgo laboral. Por ejemplo, algo muy frecuente, muy frecuente es que la persona le dan la carta, ¿verdad?, al patrono medicina laboral porque considera que después de la cirugía de hombro no puede levantar más de 10 kilos y menos sobre la cabeza, ¿verdad? Entonces la persona le da la carta de despido y la persona viene aquí y como pasó la semana pasada, hay una señora que vino 1 año y 4 meses después de que la operaron y le habían mandado carta al patrono, pero la señora tenía 7 meses de no trabajar, entonces ahí ya no hay vínculo laboral y no hay factor estresante. No se puede establecer una relación de causalidad porque en un tiempo tan amplio de 7 meses, ¿cómo establece usted de manera indudable una relación así? También existe lo que es el autolesionismo, ¿verdad? Por ahí alguno de mis colegas ha tenido que ir al hospital a evaluar casos así, donde hay un probable caso de autolesionismo. Y es muy importante a veces el caso judicializable, y entonces el médico forense del Poder Judicial pone que el paciente no necesita más atención médica. Entonces, cuando el juez dice en su dictamen que ya no ocupó más atención médica, el INSS automáticamente cierra el caso. O cuando el caso prescribió. Bueno, eso es algo que ya hablamos. Aquí puse esta caricatura francesa y es porque hay un montón de gente ahí y todos están en lo mismo. En este evento de atención de un paciente, habemos muchas personas involucradas. Está el paramédico, está el de la Cruz Roja, está el que toma la denuncia, está el administrativo que hace el trámite, está el médico que ve, la enfermera que inyecta, el que maneja la silla de ruedas, el otro que fue a la farmacia, el otro que inyectó, el médico que en rayos X vio el TAC o la resonancia, el ortopedista y al final el médico forense. Somos una gran cantidad de personas, un engranaje de personas y todos tenemos que respetarnos en el campo en el que estamos. Como les dije previamente, no hablar nada, no hablar mal de nadie, no se gana nada con eso. Si uno tiene una duda o un comentario, lo más adecuado, lo idóneo, lo más ético es ir donde la persona decirle, me parece que esto pasó o me dijeron que esto pasó, tenga cuidado, o cualquier cosa. Pero no hablar mal de nadie. Y menos opinar sobre otras especialidades. Es importante que nosotros entendamos como funcionarios de la empresa en la que trabajemos, sea en la que sea, cuál es la filosofía de la empresa en la que trabajamos. La filosofía del INSS es la prevención y la atención. Y en eso nosotros deberíamos de entender y de centrarnos y no pensar que esto es la caja, ¿verdad? Hemos visto colegas que mandan crema antihongos porque el paciente dijo que tenía hongos y no tiene nada que ver con el evento que tuvo una fractura de húmero o de lo que sea. Nosotros en la profesión médica tenemos un grado de altruismo muy alto y no trabajamos por un salario ni en un horario.
Y eso la persona que no lo entiende está mal, porque no es por un dinero, sino es por una satisfacción personal y por una orientación que escogimos. Entonces, estamos obligados a dar un servicio de calidad. Hay que hacer a veces sacrificios personales y familiares. Y si una persona no es feliz con eso, pues debería de cambiar de orientación laboral, porque va a afectar a terceros y nosotros no podemos darnos el lujo de afectar a otra persona. Y en este contexto de sacrificio y de hacer las cosas bien, es que nosotros tenemos que entender cuándo aceptar y cuándo rechazar un caso. O sea, no ser complacientes. Algunas observaciones sobre la experiencia de la aceptación. Para esto hay que llegar al trabajo con entusiasmo y con alegría, porque eso se le transmite a los pacientes y a los compañeros. Ver los casos de manera objetiva, no pensar que la gente viene esperando una ganancia secundaria. A nosotros nos ha parecido que este término de GANSEC se ha abusado. Para mí es lógico saber que si yo tengo una lesión y que ya no me pueden hacer nada más, preguntar si me van a valorar para pagarme. No, no lo veo como algo malo. Hay gente que lo ve como que es una ganancia. No, me parece algo natural. Me pasó un evento. Es como cuando usted compró algo en el supermercado y está esperando que le den el vuelto. Así, es lo mismo. Los pormenores, yo les dije, las cosas pequeñas dibujan el camino a una buena aceptación, un camino derecho. ¿Cuáles son las lesiones? ¿Dónde están las lesiones? ¿Cuándo fueron? ¿Cómo quedó el vehículo? Etcétera. Pero es un ejemplo muy médico y también quiero omitirlo. Lo estaba hablando de las fuerzas de cizallamiento, etcétera, cuando vemos trauma craneoencefálico. Entonces, no, la verdad que no hace falta. Hay importancia de conocer los términos médicos, ¿verdad? Eso sí. Hay importancia de que los médicos y las enfermeras, por lo menos, tengan la concepción de qué es una conmoción, qué es una contusión, y qué significan las cosas, ¿verdad? Cuando el paciente nos habla y hay gente que es muy educada, gente que yo he tenido la oportunidad de un par de filólogos en mi carrera y hablan así muy detalladamente, muy elevadamente, y entonces uno también tiene que saber poder comunicarse con estas personas. Y ahí está el resumen, si le quieren sacar una foto. Los criterios de Simonín, que son importantes, la lateralidad. Nosotros somos los que establecemos el nexo de causalidad. Las lesiones nuevas hay que consignarlas. Hay que consignar los sitios que no se han reportado la lesión, importante la lateralidad. ¿Cuáles son las categorías que tenemos de aceptación? Lo que es la aclaración y la ampliación. ¿Cuándo se cierra un caso? Y tener conocimiento del mecanismo de trauma. Yo me he basado en esta bibliografía y finalmente, muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta, con mucho gusto si puedo evacuarla. Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la mano y con mucho gusto el doctor la puede responder. Aquí tenemos una consulta por el chat, doctor, que dice, ¿cuánto es el tiempo para que un caso prescriba? ¿Y cuánto es el tiempo máximo para la reapertura de los casos? Bueno, las reaperturas de los casos en laboral, laboral no tiene tiempo, ¿verdad? Porque el laboral es una protección, es un derecho, es una póliza de protección y derechos del empleado. En los casos de SOA, la ley establece que son 3 años. En el caso de cuánto es lo que se debe de esperar para el reporte de un caso,
son 8 días. Lo que pasa es que yo no sé aquí qué metodología utilizan, si son complacientes o si hay alguna otra indicación, pero yo he visto casos abiertos un mes y medio después, ¿verdad? Incluso tuvimos un caso que tuvimos que reunirnos y con la jefatura y hacer un análisis completo porque habían aceptado a una persona año y medio después. Pero entonces, por eso es que nosotros tratamos de dar este tipo de charlas para que la persona tenga una base, una observación y decir, bueno, la aceptación al final la hace el médico, pero ya pasó muchísimo tiempo, si se puede o si no se puede, porque lo que se trata de hacer es que tenga todo un curso normal. O sea, ¿cuál es la motivación para que una persona que tiene un accidente X, se cortó, lo que sea, dure más de 8 días para reportar el accidente? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, un día estuve una muchacha que vino un mes y medio después y me dijo, me accidenté y la médico de la empresa me trató y me incapacitó. Yo no sabía que había que reportar el caso al INS. Ella no sabía que había que reportar el caso al INS. La médico renunció a los 15 días de que vio a la paciente y el caso quedó ahí en el aire. Cuando contrataron un nuevo médico, ella volvió a consultar, el médico le dio una epicrisis y vino aquí, pero ya había pasado un mes y medio. Entonces, ese tipo de casos que están documentados, donde la empresa asume y donde la paciente tiene una explicación de qué fue lo que pasó, pues ahí no hay ningún problema. Pero normalmente lo que se espera es que la aceptación tenga un periodo menor a 8 días. Muchas gracias. Doña Jessica Calvo tiene la mano levantada. Si gusta, doña Jessica, puede abrir el micrófono y hacerle la consulta al doctor. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Bien, la consulta es la siguiente. Nosotros actualmente no contamos como ecoempresa y tenemos muchos casos, la verdad, que los colaboradores, no sé, presentan un accidente levantando cargas, ¿verdad? Sufren tal vez una lesión en su muñeca o, bueno, donde ellos indiquen. Pero la situación es la siguiente. Ellos reportan el accidente a su jefatura hasta, a veces hasta 15 o 8 días después. O sea, no le dicen como, ok, me sucedió este día, sino que 8 días después, ¿verdad? Llegan diciendo que tienen un dolor a causa del accidente que tuvieron hace 8 días. Y bueno, en este caso, ¿cómo nosotros procedemos? Porque al final, pues, sucede justamente en lugares donde no hay cámaras o bueno, es muy difícil también ver de, pues, usted decir, ok, el trabajador tiene dolor, ¿verdad? Porque al final usted no lo está percibiendo y aunque tal vez en cámaras usted pueda apreciar tal vez algún, no sé, que él, no sé, por X o Y razón del dolor deje la caja a un lado o algo así, en algunas ocasiones pues no pasa, ¿verdad? Entonces, también la duda es acá cómo procedemos en estos casos y a partir de cuándo entonces sería el accidente, a partir de la fecha que el colaborador indica que lo sufrió o a partir de la fecha que se reporta como tal a jefatura. Es que en ese caso, lo primero es que la jefatura tiene que hacer una investigación y corroborar que en efecto la persona tuvo el accidente. O sea, si la persona, digamos, se punzó, la persona no le dio importancia a la punzada, pero 3 días después está lleno de pus y es sábado y va a la clínica o al hospital y le drenan eso, pues tiene que haber algún documento. Es muy difícil que usted pueda decir que se fracturó y vaya a presentar una denuncia 5 o 10 días después. Normalmente la gente está culpada por algún sistema médico, van a la clínica o al hospital, si no hay médico de empresa. Entonces, ahí hay documentación que se hace fidedigna para la hora de la aceptación. Porque sí, perfectamente, imagínese usted que una persona sale de su trabajo en su empresa, va en moto, tiene un accidente de tráfico, de trayecto, pierde el conocimiento y aparece con pérdida de conocimiento 3 días después. O sea, no aparece, sino que recupera el conocimiento 3 días después. Y todo lo que les hablo son casos que yo he visto, ¿verdad? No son imaginaciones. Y la persona pasa internada en el Hospital México un mes
Cuando la persona sale, le dan una epicrisis, la persona viene aquí y le aceptan el caso. Pero tiene que haber algún tipo de investigación, porque siempre, siempre, siempre hay evidencia de algo. O sea, si la persona reportó algo, tiene que tener, se cayó, se golpeó, tiene un morete, tiene un raspón, tiene algo. ¿Verdad? Tiene una contractura muscular. A veces en la espalda no se ve nada, pero la persona tiene una contractura muscular. O alguno de los compañeros es testigo del accidente. Y ya, si las personas mienten, ya eso no tenemos nosotros injerencia, pero si hay posibilidades de fraude y ustedes sospechan que hay fraude, pues también lo pueden negociar, investigar. Y como les dije, el INS tiene inspectores que ayudan a investigar los casos, ¿verdad? O sea, no son todos los casos que llegan mes y medio después y dicen, es que yo hace mes y medio me caí de el cable tal que estaba poniendo la fruta de banano y no, tiene que haber algo. Y si no se puede mostrar, la persona va para la caja. No es que el INS no quiera darles el manejo, no es que el INS quiera quitarse el tiro, es que si la persona no puede mostrar, o sea, si fue negligente a la hora del reporte del accidente, ¿por qué el INS va a tener que responder por una negligencia de la persona? Muchas gracias, doctor. Tenemos la mano levantada Gracias. de doña Javiera. Yo voy a contestar de ella la última porque ya tengo un paciente programado, ya tengo un paciente afuera esperando. Entonces no puedo seguir, ya tenemos casi 2 horas de la charla. Pero espero que les haya servido de algo. Traer dudas a ustedes es muy importante porque se da uno cuenta de que en el momento en que se establece la duda es porque hay información que está sesgada y que tiene que ser evacuada. Doña Javiera. Hola, sí, muy buenos días a todos. Es que quisiera hacer la consulta, bueno, exponer un caso que tuvimos recientemente de un colaborador que se accidentó en trayecto en motocicleta. Fue impactado por otra motocicleta por la parte de atrás y la otra motocicleta se dio a la fuga. El asunto es que ya se realizó la investigación del patrono y se hizo la denuncia al INS y ya está siendo atendido. Sin embargo, el INS nos manda solicitando una nota aclaratoria. Cuando fue atendido por la caja de la primera atención, se indicó que él tenía una fractura de coxis. El paciente indicó que sí, pues que le molestaba esa área. La nota aclaratoria nos pide el INS que indiquemos que el paciente está indicando que le duele la espalda baja, que nosotros indiquemos si aceptamos o no esa parte afectada. Entonces, nosotros lo que indicamos... Le voy a explicar qué es. Ajá, Espalda baja no significa coxis. ujú. Espalda baja puede ser las últimas vértebras lumbares, puede ser el sacro o puede ser el coxis. Entonces, tal vez lo adecuado es ahí como darle la puntada final al asunto porque no se está mintiendo. Esa es la misma área, solo que es como para abarcar que tal vez podría hasta tener alguna otra cosa en alguno de los otros huesos. Sí, sí, o sea, estamos de acuerdo en esa parte, pero nosotros lo que contestamos es que lo dejábamos a criterio del médico, porque nosotros no No, somos los especialistas, ¿verdad? no se puede, tienen que contestar. De acuerdo al artículo 214 que les leí anteriormente, tienen que contestar. La Ok, investigación tiene que dar pistas a algo. si nosotros consideramos que no, podemos simplemente decirlo que no, para que no le atiendan esa parte. Así es. Sí, sí. Lo que pasa es que tiene que saber la otra parte, ¿verdad? Si el paciente pone una denuncia, le van a meter una medida cautelar y si el asunto se va a juicio y la empresa pierde, tienen que pagar costos. Entonces a veces es más fácil que la póliza cubra una consulta, ¿verdad? Que vale, no sé, realmente no tengo criterio para saber cuánto vale a que sea una denuncia donde la persona, o sea, esto suena un poco feo, pero todo este tipo de cosas hay que valorarlas. Si el caso se pierde en un juicio y la empresa pierde, tiene que pagar los costos del juicio y tiene que indemnizar a la persona. Entonces ya ahí no es solo el costo de pagar una consulta,
al INSS, ¿verdad? De la póliza. Pero sí, o sea, perfectamente, si están en contra, y yo he visto montones de casos donde el patrono dice, un día estos vi un muchacho que él nos explicaba, redactaron mal, él se cortó el segundo y el tercer dedo de la mano izquierda. Entonces, a la hora de que le redactaron, le pusieron el primero y el segundo dedo. El caso no se le acepta porque no son los dedos que le han estado viendo a él y se pide que el patrono haga una ampliación. El patrono se niega. El patrono dice que él despidió al paciente, al muchacho, y que él ya no tiene relación con él y que él no acepta ninguna otra área. Entonces, lo que le queda a esa persona es interponer una denuncia judicial para que vean que la evidencia es de que desde el principio tenía lesión entre el segundo y el tercer dedo y no en el primero, como decía la denuncia. Ese tipo de cosas pasan, ¿verdad? Pero yo lo que le recomiendo es que con criterio, si usted tiene un criterio de que no acepte el caso, lo mejor es poner por qué. Listo, muchas gracias. Les agradezco la atención, un abrazo desde aquí y en cualquier momento que tengan alguna duda, pues me pueden buscar ahí en el Teams y mandarme un mensaje. Yo con mucho gusto, si puedo, les colaboro y si no, la doctora Gómez podrá establecer, en caso de que haya muchas dudas o que no se haya entendido, alguna otra charla para futuro. Un buen día. Muchas gracias, doctor. Más bien, perdón. Me voy a presentar acá un momentito para Piedades Gómez para servirle. Yo soy médico de la Unidad de Apoyo a Consultorios Médicos Laborales. Bueno, yo contacté por medio, fui el contacto para el doctor Zamora. Así que muchísimas gracias al doctor Zamora y en lo que también esté en mis manos, en los que les pueda ayudar, con mucho gusto para servirles. Gusto. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. De verdad que sí, les agradecemos la asistencia al doctor, a la compañera. Estas charlas son realizadas para ustedes, para su información. Recordarles que tenemos la última charla el próximo miércoles, que vamos a hablar sobre RT virtual. En el mismo enlace del puro inicio, si ustedes ya están inscritos, les estaría haciendo llegar igual el enlace para el ingreso al próximo miércoles, Nati. Sí, bueno, agradecerles a todos la participación en esta charla. Por favor, si quedaron algunas consultas sin responder, con muchísimo gusto nosotros podemos remitirlas al INSS si nos pudiéramos atenderlas directamente en el área técnica RT de Comercial de Seguros. Enviarlas por favor al correo que vamos a dejar en el chat nvalerio@comerseguros.com para poderles atender a la brevedad. Nuevamente agradecerles y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y solo el renol para arriba y el renol para abajo.